Ella es de la casa, está habitualmente con nosotros y nos encanta porque nos permite abordar un tema que como radio además nos preocupa mucho y nos interesa poner sobre la mesa de la discusión, que es distintas miradas sobre la infancia, la ética del cuidado y lo importante que es hablar de esto. Vinca Jackson, psicóloga, terapeuta, autora, está junto a nosotros. ¿Cómo estás, Vinca? Bienvenida, gracias por estar aquí nuevamente. ¿Cómo estás? Bien, gracias a ustedes. Yo también feliz de estar en la casa. Y acá hace frío, hablábamos Sí, recién pues. del calor que está haciendo. Yo acá estoy bien abrigadita. Esto ¿Dónde no es, estás, Vinca? esto no es un pijama, ¿Eso no pijama? esto no es un pijama, es un abriguito. Estoy en Athens, Georgia. Me ha tocado viajar harto las últimas semanas, muy protegida, con mucha mascarilla, cosa que en invierno se agradece, Ah, porque bueno, sí. igual como que está abrigadita, pero bien, bien, contenta por algunas cosas que han estado pasando. Sí, ha sido unas semanas de cosas nuevas, de creo amarrar también algunas de las materias de las que hemos venido conversando en espacios más personales, pero que eran un deseo súper importante para ti. Tiene que ver con el libro, que es un libro precioso, por cierto, el de Mi cuerpo es un regalo, y que llega a Estados Unidos a través de Child USA, con quien tú trabajas también hace mucho tiempo y sabemos que es algo importante. Vi el Sí. video del lanzamiento, Vinca. ¿Cómo estuviste? Nerviosa porque además, mira, esto se venía fraguando desde hace tiempo y tendría que haber sido el 2019, después que salió la ley de imprescriptibilidad, pero hubo un duelo importante por ahí, entonces se pospuso todo. Y bueno, luego la pandemia y en fin. Entonces, va a salir, se está trabajando la subida del libro online de acceso libre con una donación a Child USA para la causa de prevención, pero si no hay cómo hacer una donación, tampoco se va a impedir el acceso al libro traducido al inglés. Y bueno, en realidad es como súper fácil, pues mis ojos, mi nariz, mi boca, mi corazón, mi esto. No es como dices tu Windows, dices the door, pero casi. Eh, entonces, igual yo creo que va a ser accesible para mucha gente y sobre todo porque está en un tema que no es solo la prevención y el autocuidado eh, y esto de cómo conectarse con la vitalidad del cuerpo, sino que siempre el libro, como me dijo María José Prieto cuando lo lanzamos, que a ella le tocó hacer la presentación, que fue muy importante para mí que lo hiciera ella también, por historias compartidas como sobrevivientes Sobreviviente, sí. de abuso, que me dice antes de partir, ajá, este es el libro del consentimiento. Sí, le digo yo, pero porque, porque claro, era un poco como descabellado o extraño esto de un libro del consentimiento pensando en edades de 0 a 7, o sea, como desde Y en guaguita ese momento. a preescolares, Mm. ¿qué? Pero sí, era pensando en la base de esto tan importante que demora tantos años en desarrollarse, que es el consentimiento como capacidad adulta y que no solo es relativa a la interacción física o a lo sexual, es mucho más vasto que eso, pero hemos estado hablando harto los últimos años, sobre todo en relación como a los términos de relación física y de interacción entre todos a propósito de movimientos y de cosas que han pasado con niños y niñas. Y, y es como si el gran tema fue como despertar al abuso o atrevernos a empezar a hablar de abuso desde el 2010, 2012, eh, hace por lo menos un par de años creo yo que por fin el tema está haciendo esto de tratar de entender qué es el consentimiento. Y como todo proceso de comprensión, de repente pasa como por movimientos pendulares y de lo que es, de lo que no es. eh, y bueno, nos va a tomar tiempo, pero qué bueno que ya empecemos esta conversa y qué bueno, sin ponerle ese nombre, empezar a trabajar eso desde pequeños, porque yo creo que muchas generaciones, incluso aquí mismo en la radio, personas muy jóvenes, que no tuvimos esas conversaciones ni en la casa, ni en el colegio, o que crecimos también sin el influjo de redes, etcétera, que también iban poniendo temas. O sea, las redes tienen, o Internet tiene un efecto negativo, por un lado,
y muy fuerte, como lo hemos hablado en otros programas, pero también tiene todo esto positivo de poner contenidos de educación accesibles que antes no existían. O sea, Claro, si no tenías educación sexual en tu casa o en tu colegio, nada, nada más. nada, y era como aprender a tientas después más grande. Vinca, antes de entrar en el tema como tal, me gustaría preguntarte qué significa para ti poder sacar esta publicación en inglés, entendiendo el alcance que puede tener en Estados Unidos, en un país con el que mantienes una relación estrecha, además, en el que Sí. vives gran parte del tiempo y por lo tanto debe ser seguramente relevante. ¿Qué sentimientos te provoca? ¿Qué ocurre con poder poner esto en ese otro lugar? Súper emocionada y yo creo que todavía no, ayer comentaba, todavía no lo he decantado bien, porque me fue súper rápido. Yo como manejar a Filadelfia 14 horas, llegar, estar, las actividades acá son súper rigurosas en la agenda. Entonces, a tal hora usted va a hablar 3 minutos y es a tal hora. Sí, Y yo ensayaba en la calle, así me paseaba ensayando los 3 minutos, para no porque pasarte, para no pasarte de los 3 minutos. no, para no pasarme, porque en general, aunque ya tenga más de 50, a mí me cuesta hablar en público. Me ha ¿En costado. serio? Sí, es un desafío y es todo un ejercicio. Yo hago todos los ejercicios de Superman y el yoga de la valentía y no sé qué antes de aparecer. Ahora, y me había acostumbrado en pandemia solamente a aparecer en pantalla. Entonces, volver a pararse en Claro. un podio con mucha gente de frente fue bien emocionante. Además, porque eh, Child USA ha hecho una pega increíble. Marcy Hamilton es una mentora y una persona que yo quiero mucho, porque yo le venía siguiendo la trayectoria hace 1000 años antes de Ujú. conocernos. Porque hablaba sol, era como, estaba en el desierto, en un país de 300 millones de personas, hablaba de la imprescriptibilidad. Entonces yo me sentía tan identificada porque en años que nadie quería hablar de la imprescriptibilidad. Y bueno, hace 5 años logró, hace 5 años recién, después de décadas, organizar esta fundación, o sea, Child USA como una fundación y poder amplificar el trabajo. Y cada año hay una ceremonia de entrega de como una suerte de reconocimiento a sobrevivientes, familias, jueces, personas que han estado en el ámbito del abuso, aportando a la prevención, a la Ujú. justicia cada año. Este año estuvieron las niñas, o sea, que ahora son mujeres jóvenes, pero que fueron adolescentes en la red de tráfico de Jeffrey Epstein, que vimos en las noticias que estaba metido hasta el príncipe Sí. Andrés, y con testimonios muy conmovedores han estado las atletas olímpicas, papás y mamás de sobrevivientes de iglesia, jueces, en fin. Entonces, en el contexto de una ceremonia muy emotiva, poder hablar de prevención de las nuevas generaciones, de, de que cualquier esfuerzo que hagamos para evitar un abuso realmente vale la pena y lo digo de verdad, o sea, no es una consigna así como por un mundo sin abuso, si un abuso menos, no, o sea, incluso un abuso menos para un niño o niña que lo ha vivido, eh, no es un caso menos, siquiera un día menos, realmente vale la pena. Entonces, estoy súper emocionada y si puede llegar a mucha gente y me siento como un poquitito también cumpliendo, o sea, como pensando en las personas que tú admiras. Ujú. Para mí es un... Pocas personas, no me gusta el héroe como palabra mucho, pero Aaron Swartz, activista millennial, eh, por Open Access, Free Internet, etcétera, y por una sociedad mejor, para mí es un referente. Entonces, eh, esto de que el libro esté también de esa manera disponible, eh, eh, es como, ¿viste, Aaron? Así, sí, yo también creo que ojalá y todos los libros estuvieran disponibles para todos, o sea, independientemente de que hay un negocio editorial o una industria de libros y que a muchos nos gusta el libro físico igual y todo, qué maravilla que pueda haber este tipo de recursos Mm. accesibles para todos. A mí me emociona N como en mi idea de mundo haber dado este pasito, en verdad.
Yo creo que es súper importante y además nos sentimos muy parte de lo que significa que se pueda Sí, estar en otro lugar, porque de algún modo eres como una embajadora en ese país, eh, y con una temática tan importante. Quiero que entremos, Vinca, felicitándote, por cierto, por lo que ha significado además este proceso y el poder lograr este hito, que creo que es sumamente relevante. Hablar de los límites en la relación entre los cuerpos de adultos y de niños y niñas. Lo sí. comentábamos antes de finalizar el café con nata, que a veces hay algunas zonas que pueden sonarnos como medios grises o no de tanta claridad. Hay cosas que son tal vez mucho más evidentes y se nos hacen más claras, pero hay otras en las que tal vez no. Y algunas tienen que ver con el te ayudo, por ejemplo, a vestirse, a no sé si es que estás en el baño, con niños pequeños, con las distintas edades, con las diferencias entre niños, niñas y con las relaciones que tienen con los adultos. Antes de ir a cosas más específicas y puntuales, me gustaría pedirte una reflexión sobre lo que significa abordar esos límites desde la adultez. ¿Es visto hoy como algo de lo que hay que hablar? ¿Se tiene conciencia respecto de esos límites entre el espacio de lo privado y del cuidado? Creo que hay más conciencia que antes, sin duda, y uno lo ve porque están las preguntas también de muchos papás, Ujú. mamás, profesores, profesoras, comunidades, pero no lo suficiente. En un país donde no hay educación sexual, tú sabes, o sea, no, como no es mandataria, no es parte de la currícula, eh, está difícil eso. Y es una conversación que hay que tener desde que somos muy pequeños, o sea, desde que nacen los bebés y qué bueno, se activó la otra cámara porque estaba con la, que estaba como ahí toda pixelada. Eh, desde que son guaguitas, yo siempre he contado esta historia de este pediatra que atendió a mi hija menor, siendo de este tamaño, y que le sacaba la ropa y decía, ahora voy a sacar esta ropa, ahora voy a poner el estetoscopio sobre tu pecho, y tiene una cosita mínima de menos de un mes, y este pediatra con toda reverencia en la aproximación a ese cuerpo, creo que desde ahí que deberíamos estarlo conversando, desde el minuto en que, lo hemos señalado antes, se le toca la panza a las mamás embarazadas sin permiso, y en el fondo estamos tocando dos personas sin permiso en vez de solo una, o que se toma las guaguitas cuando llegan a un lugar, y se las sube, salta, avión, no sé qué, y, y los bebés tienen todo un sistema también para dar a conocer eh, cómo se sienten en las relaciones, y claramente van a mostrarnos si están contentos o cómodos o llorando o incómodos, y como que se hace caso omiso de eso, y luego con niños más chicos, y luego hasta con adolescentes, que en la interacción con adultos, eh, no sé, cuesta plantear en las familias, se han fijado cómo saluda esta persona, eh, hace sentir incómoda a, a, a las más chicas o a todas las mujeres en general, o viceversa. Puede ser una mujer que besa de una cierta manera, que hace sentir también incómodo a los más chicos, a los más grandes, y cómo podríamos conversarlo. No, mejor evitarse problemas. No, no es un problema, y al final ahí es donde uno dice, eh, a ver, todo depende también de la forma en que comuniquemos este fondo. O sea, sí importa, Claro. porque si yo voy a ir al ataque, voy a convencer a poca gente de nada, o sea, con palos y púa nadie creo que se sume a nada, pero tratando de explicarlo y asumiendo que puede haber un minuto inconfortable o como así, igual decir eso, o sea, apelar cuando éramos niños, apelar a que el cuerpo, lamentablemente no lo vemos, y no me quiero poner esotérica, así como tenemos una, imaginémonos un aura, pero con los Ok. niños funciona muy bien esta figura de, eh, es como si alrededor de nosotros tuviéramos dibujado un límite de puntitos así, o de rayitas, o de colores, y cada quien tiene ese límite distinto y sabe hasta dónde. Y vemos que hay niños y niñas que son naturalmente de repente más como físicos o eh, Afectuosos físicamente o más de... Claro. claro, más de tocar, y otros niños que no, gracias, y niños que siendo de una u otra manera, más veces que menos, porque están también construyendo su personalidad y su forma de sentir y ser, igual pueden tener días distintos.
y, Claro, y- y- y vínculos distintos. Y cómo entender eso. Por eso es tan importante todos los ensayos que se hagan en la casa. Y si hay una relación con la mamá, con el papá, con abuelos, abuelas, en fin, que sean relaciones que han sido seguras, sostenedoras, cálidas, esas personas son las más indicadas para partir con estos ensayos de eh, ¿quieres que te dé un abrazo? Y cuando ya empiezan a conversar, o después, y ojalá interrumpirlos. Yo siempre recomiendo eso. Cuando están bien entretenidos, cuando están bien contentos jugando, cuando están en algo que les gusta hacer, amor o un abrazo, y es como, o después, un ratito más, darles nosotros mismos esa alternativa. Y muchas veces te dicen, ya después, un ratito más, no ahora, porque en la medida que puedan ensayar eso con nosotros, lo van a poder también ir practicando afuera, e ir diciendo afuera. Y a lo mejor se van a encontrar con caras malas o con reacciones hostiles u oscas, y también los podemos preparar para eso, decirle, no a todo el mundo le enseñaron esto, no todo el mundo sabe bien de esto de los límites, y a veces de los niños, los mismos niños y niñas explican, es que a mí no me gusta tal cosa, me gusta más tal otra, y si hemos estado hablando en esta clave de me gusta más, me gusta menos, me siento más cómodo, no me siento tan cómodo en esto, prefiero ahora, prefiero después, eh, se atreven a manifestarlo. Ahora, si uno mira esto proyectado a cada ciclo o mini ciclo de la infancia, eh, a mí me gusta mucho hablar del doble tiempo, y perdón que sea majadera, pero realmente esto es un hilado y una construcción todo el rato en presente y futuro. O sea, lo que estoy haciendo hoy, ahora, a los 2 años, a los 4, a los 7, está haciendo, ya tejiendo algo para los 10, los 14, los 16, los 30 inclusive. Nos llenamos así como mucho los contenidos de no más abuso, estamos todos los días enfrentados a abuso. Eh, Muchas veces los vivimos sin siquiera darnos cuenta, o sin animarnos a abrir esa conversación, porque además ponerle nos ese han, nombre. nos han enseñado, claro, que tratar de abrir esa conversación, donde te puedo decir, sentí que acá nos perdimos el respeto, o me sentí pasada a llevar, o siento que esto no es justo, o no es un trato justo, puede tener consecuencias terribles. O sea, te pueden despedir, te pueden insultar, entonces hay todo un contexto alrededor que hace muy difícil todo esto, más aún si uno nunca tuvo práctica. Por eso el cateteo y la insistencia en partir desde chico, porque uno ya ve diferencias. O sea, yo en los últimos 20 años, eh, sí, porque van a ser casi 20 años, desde la publicación del Agua Fresca, que era como, déjese hablar leceras con esto de los saludos, de no obligar a los niños a dar besos, no asumir que un niño puede recibir besos o abrazos de nosotros. No sabemos la historia además de todos los niños. O sea, y de los que no son cercanos, o sea, el respeto corre para todos los niños. Pero pensemos en niños que no conocemos qué historias quizás traerán. Y uno llega y los puede tocar y a lo mejor vienen con un trauma terrible, de maltrato físico, de abuso, de otras situaciones, y lo dejamos pero clavado en el techo. Entonces, la respuesta era, qué horror, vamos a terminar siendo una sociedad fría, paranoide, no sé qué, no sé cuánto. No, podemos terminar siendo una sociedad mucho más amorosa, cuidadosa, respetuosa de los límites, de ese límite invisible del otro, de lo que el otro lo hace sentir más seguro, más a salvo, más contento, más querido, más mejor tratado, lo que sea. No tiene por qué ser así. Y a 10 años de eso, hablando de los mismos temas, tú ya veías un cambio generacional, además en los papás, las mamás, Ujú. un cambio en las percepciones, en yo no obligo a mi hijo ni a mi hija, o eh, no lo obligo, pero todavía igual me siento mal de las reacciones de los demás. Y eso también ha cambiado un poquitito, porque vemos que ya hay personas que van entendiendo que no es en mala, no es porque estamos viendo el abusador eres tú en todos lados, ¿ya? Ujú. Lamentablemente, la mayor parte del tiempo está en la familia. O sea, Claro. así, una rotunda mayoría. Por eso que también estas conversaciones públicas sirven, porque a la medida que cada uno de nosotros habla de abuso en su familia, habla de prevención, habla de lo importante de escuchar los sí y los no de niños y niñas, eh,
también le estamos dando un mensaje a alguien si ha abusado y no sabemos, o si podría abusar y tampoco sabemos, de, ojo, aquí hay una familia que está atenta y que estamos haciendo rodar este tema. Y aquí hay una comunidad que está atenta y hay una sociedad que está atenta, etcétera, etcétera. O sea, asumiendo que sobre el 80% del abuso ocurre en la familia y en entornos cercanos, que solo un 5%, dicen distintos muchos, son totales extraños, con mayor razón, estas conversaciones habría que tenerlas en la En la casa. casa, claro. En Vinca, ¿Mm? me tengo que ir a la pausa, pero pensaba en lo que significa eso, el que a veces uno, en el rol de mamá me pongo y me toca muchas veces enfrentar esto con otros adultos, sobre todo de otras generaciones, personas más Mm, mayores, que les choca que los niños no quieran saludar y que en eso nos hizo un favor la pandemia. Igual, dentro sí, de todo lo negativo que tiene, el sí, de algún sí. modo instalar el que nos saludamos con cierta distancia, creo que para muchos niños y niñas ha sido aliviador. Y quiero dejarte un tema enganchado para el siguiente bloque y me voy a ir hacia los 90, hacia fines de los 90, y lo que significaba la conversación de tratar de normalizar el cuerpo en el sentido de no tener tantos pudores o que uno pudiese andar con menos ropa y que eso no fuera tema y el cómo te muestras y cómo eso cruza en esa generación que hoy día somos padres también la conversación de los límites de si muestro, no, nos bañamos juntos, no lo hacemos, te ayudo a vestir, no te, que creo que puede ser interesante para que lo analicemos en el Mm. próximo bloque. Quédate por favor junto a nosotros, me tengo que ir a la pausa, voy a saludar a Coca-Cola que nos permite llegar a ustedes día a día. Les voy a contar que Coca-Cola está trabajando con más de 120.000 socios almaceneros como una forma de hacer crecer sus negocios, sus emprendimientos y como parte de la iniciativa Prospera formaron una academia Coca-Cola en la que ya hay más de 3.500 dueños y dueñas, principalmente dueñas, que son la gran mayoría de almacenes participando de esta academia para capacitarse y potenciar sus negocios. Coca-Cola Chile, juntos por algo mejor, nos permite hacer este capítulo de Super Ciudadanos. Nos vamos a la pausa y regresamos con más. Vinca Jackson nos acompaña, no se vayan. Regresamos, seguimos haciendo Super Ciudadanos. La super ciudadana Vinca Jackson, terapeuta, psicóloga, además siempre vinculada a los temas de infancia, autora, nos acompaña en esta edición, es nuestra super ciudadana de hoy, habituada además del programa, y hablamos acerca de la ética del cuidado, los límites, además de la relación entre adultos y niños y también entre los mismos niños. Ya vamos a entrar en eso. Vinca, dejaba algo enganchado antes de irnos a la pausa, con esto de que en algún minuto pasamos de los tabúes, ¿no?, completos del cuerpo y de que nadie se desnuda y nadie se habla del cuerpo, a tal vez, no sé si llevarlo a otro extremo, pero el que eso pudiese eventualmente generar una distorsión o una manera compleja de entender cuáles son esos límites. Me acuerdo pediatras que recomendaban, por ejemplo, para el tema del apego, bañarse con la guaguita, claro, pero a qué edad ya no, y qué sé yo. ¿Qué pasa con ese espacio? ¿Cómo lo ves? Y no sé si es que hay, probablemente no existe una fórmula así escrita y concreta, pero una manera de relacionarnos de mejor modo en eso, en los cuerpos, en ese espacio tan delicado como puede ser la ducha, el baño, etcétera. Qué buena pregunta, Ryan, porque creo que no la hemos terminado de resolver todavía. Y uno todavía escucha relatos como, no, nosotros nos bañamos juntos con mi hijo, mi hija, 10 años, 12 años, y tú dices, ok, hay tradiciones familiares a lo mejor distintas, pero acá la pregunta principal es, ¿qué cuida más? ¿Qué ayuda al crecimiento, a las tareas del desarrollo de cada niño o niña en este sentido? O sea, y cómo, cómo un adolescente puede ir construyendo los límites de su propia intimidad, de lo que es privado, de lo público, de lo que comparte con sus amistades o de lo que comparte o no en una red social, si están como los límites todos abiertos. Eh, yo, una pequeña anécdota, mi hija mayor va a ser mamá y, y ya sabemos que nos contó que va a ser niño y ha estado muy sorprendida con la respuesta de distintas personas de qué bueno, porque te va a adorar, los niños son de la mamá, etcétera. Y esto, siglo XXI, este Hoy milenio, estamos llenos de esas frases espantosas, Vinca. claro, y yo creo que viene con súper buena onda, Buena pero intención, claro. claro, pero es como, a ver, tu hijo no es tuyo, no es una suerte de compañero sustituto eterno en la vida, como los hombres se van, los hijos se quedan, una frase que realmente tú te quedas pensando y dices, ¿qué nos falta todavía acá entender? Y también, de repente, de las niñitas con los papás,
toda esta historia del el pololo papá, la princesa del papá, Ujú. y tú sabes el momento que somos papás y mamás, ¿ya? Y despejemos eso, entendamos que el eros tiene que ver con la ternura y no con lo erótico sexual, con los niños chicos en el vínculo con adultos. O sea, cómo vamos viendo esas distinciones y cuidando los espacios y entendiendo que los cuerpos, además de los adultos, son muy, muy distintos a los de los niños. O sea, en otros mamíferos son iguales. O sea, yo no podría diferenciar Ujú. mucho, no sé, un lobo grande o loba de lobitos chicos. Digamos, se parecen mucho, excepto en Ujú. tamaño. Pero nosotros sí, son cuerpos diferentes, muy, muy Claro. distintos. Y claro, es muy distinto compartir con una guaguita, amamantar, o entrar al agua, etcétera, que con alguien de 7 años, 10 años, 12 años, de lugares donde no hay ni un límite de la intimidad. Y no me refiero solo que los niños casualmente hayan visto a sus parejas de papás, mamás, madres, Ujú. padres, la pareja que, todas las parejas tener intimidad sexual y por accidente y todo, sino que habitualmente hay cuestiones que se hacen delante de todos y que la pregunta ahí es, ok, en esta idiosincrasia familiar, ¿qué mensaje estoy entregando con esto? ¿Qué límites se están reforzando y cuáles se están atenuando? Eh, ¿Qué le ayuda más o menos a mi hija o hijo en la definición de sus propios límites de intimidad el día que tenga una relación de pareja? Entonces, cuando uno empieza a preguntarse en este doble tiempo, ya de lo que hago ahora también tiene un impacto hacia el día de mañana, varias respuestas cambian. Y no es con ánimo de sojuzgamiento ni nada, pero después de hartos años de trabajo en trauma, eh, igual hemos visto que en casas donde es muy laxa la situación, o donde hay una cuestión como muy latente con esto de todos desnudos, Ujú. etcétera, y todos desnudos a la piscina y todo acá, de repente hay sintomatología que eh, caería dentro de lo que François Dolto, psicoanalista francesa, describe como el clima incestual y que Qué interesante. genera síntomas muy similares a los de un abuso sexual consumado o de un incesto consumado sin que haya ocurrido. Pero es como, yo me lo imaginaba la primera vez que la leía ella en los 90, para mí sonaba como la música de Tiburón ahí. O sea, como, Al acecho, claro. claro, como tan, 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 El tan, tan, peligro. pero el tiburón no llega. Ya, el Ujú. tiburón no está, creemos ver la aleta, pero no, pero está ahí tan, 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 Pero qué tan, tan. estrés, además, eso, qué Terrible, pues agobiante por puede eso, ser. claro, y por eso la sintomatología de los niños, similar, de niños, niñas, niñas, adolescentes, etcétera, similar a la que podría haber en un caso de abuso, eso describía. Entonces, mucho cuidado con No. también el clima que vamos construyendo y todo lo que vamos diciendo acerca de los cuerpos, porque además, ¿cómo le digo a alguien eh, que se cuide? Y a ver, aquí estoy súper consciente del tema generacional, pero yo a los 20 y 25 era igual. Entonces, no tiene que ver Okey. con no tiene que ver con mi medio siglo ahora. No, o sea, a ver, yo creo en la libertad. Yo me encantaría, si yo quiero, ponerme, no sé, minifalda, peto, pluma, lo que yo quiera, y encuentro que debería poder usar lo que yo quisiera, o buzo y pijama, lo que sea, sin correr riesgos ni de humillación, ni de acoso, ni de violación por lo que yo use de ropa, Ujú. ¿ya? Pero lamentablemente es como que si voy a un safari en África y no tomo las protecciones que debo tomar en un territorio donde a lo mejor hay leones, por decirte. Entonces no voy a ir con mi cooler lleno de salchichas, ¿cachai? Claro. O sea, es como, o sola, sin nadie que me acompañe. Y esa es una conversación que yo tuve con mi hija mayor en su momento y la estoy teniendo ahora con la menor, de cómo hacer para que este ejercicio de la propia autonomía, libertad, preferencias y todo, coexista con el mundo que está, la calle que es, el lugar donde vamos, el cómo nos acompañamos, el cómo nos cuidamos mutuamente también entre pares. Eh, y claro, eh, a las 12, 1 de la mañana, sola, o sea, pero ¿cómo le digo eso
si yo no Si al tampoco, mismo tiempo quiero sí, tratar de que entienda que eso no debiese pasar, que eso no claro, sí, claro. es súper complejo para los papás y Mm, mamás, y también tiene que ver con cómo nos hemos tratado a los adultos. O sea, si nosotros le decimos a los niños que tengan respeto unos por los otros, pero resulta que en los asados escolares de repente ves que con unas copas de más los adultos nos comportamos de manera muy bizarra, además a ojos de los niños, o hipersexualizada, y bueno, y suena el reggaetón y ya con unas copas de más, es como otra fiesta que no era el picnic familiar de fin de año, y los chiquititos mirando esto sin mayor filtro, o sea, y después tú los ves bailar igual e interactuar igual y pensar que pueden copiarnos o copiar estas cosas que han visto, sin mayores consecuencias. Bueno, y ahí se generan situaciones donde hay niñitas o niñitos que se sienten sumamente transgredidos y porque, ¿qué es esto? ¿Fijáis? es que en el Entra, fondo, bien capaz hacer un punto de lo que estás señalando que me parece súper importante también. El tema no pasa solo por el cómo nos relacionamos directamente con los niños, sino cómo nos relacionamos entre adultos cuando hay niños observando. exactamente, exactamente. ¿Y qué cosas mostramos en la tele? ¿Qué cosas permitimos que vean en redes? ¿A qué edad acceden a las redes? Etcétera. Y cómo interactuamos unos con otros. Y esto no es solo en lo corporal o lo físico o lo sexual. Esto es también o sea, y un excelente ejemplo de práctica es el Año Nuevo. Todo el mundo se da abrazo, pero también a lo mejor no quiere dar un abrazo. Y a lo mejor podríamos enseñarle a niños y niñas que si no se sienten cómodos, Es y hay verdad. muchos adultos que también son sobrevivientes de trauma sexual o violación o abuso, etcétera, o violencia intrafamiliar, que están sensibles o que vienen recuperándose una Y cirugía buena onda tu simple. tradición, pero tu tradición no puede ser más importante que el que yo me sienta bien. Exacto. Entonces a lo mejor podemos Claro, hacer los abrazo a todos y enseñar a los sí. chiquititos abrazo para todos. Y bueno, pero una cosa es esta parte como más física, pero también estamos mostrando cómo interactuar y cómo funciona el respeto y el consentimiento y el respeto a los cielos, ¿no? Y la escucha en las conversaciones. Entonces, podemos no tomar un montón de trago, que yo pasé por favor, y esto es un mensaje de toda mi vida, el alcohol en las reuniones con niños, no. ¿Ya? Hay momentos en que nos podemos reunir los adultos para otro tipo de festejos o agasajos o actividades, pero estando niños y niñas, idealmente mejor no. Eh, pero si nos ven también en el diálogo a los adultos, insultarnos, gritarnos, interrumpirnos, descalificarnos, presionarnos, coaccionarnos, o sea que si tú, o sea, a ver, si tú me estás diciendo esto, es que tú estás entonces a favor de esto, no, estoy planteando una duda, estoy planteando una pregunta. Entonces no estás tomando posición. ¿Cómo le digo a un niño que tiene derecho al tiempo de ir construyendo su Observando eso. identidad, de Mm. aprender a leer y demorarse un rato, de aprender a hacer ecuaciones, de elegir un oficio, carrera, en fin, si están viendo este tipo de interacciones todo el tiempo en la casa, en el barrio, en la escuela, en la tele, en todos lados? Cuando hasta el diálogo se hace tan difícil y el juicio está a flor de piel. Entonces, mirando esto, entonces, ¿cómo van a decir con un cierto aplomo sí o no en lo que sea? Oye, ¿tú crees que tal cosa es buena o mala? ¿O qué piensas tú piensas que la crisis climática X o Y? Imagínate cómo vas con tu sí o con tu no a los 11, 12 años, si ha estado rodeado de todos estos diálogos y estas interacciones donde el respeto a la diversidad, al pensamiento distinto, a experiencias complejas, no está, o es más, es causa de agresión y de Vinca, descalificación. te quiero hacer una pregunta, a lo mejor es súper pedestre, pero lo voy a poner en términos muy simples. ¿Tienen los niños derecho a la intimidad o a la privacidad? Por ejemplo, he escuchado conversaciones de mamás con adolescentes y yo entro a tu pieza y voy a ver lo que tienes y no sé qué, porque esta es mi casa, porque bla, 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 y tu privacidad está acá, yo tengo que saber en qué están, porque, etcétera. Versus el, hey, es mi espacio privado. Y cómo eso también se puede vincular a los espacios o límites de privacidad. Por ejemplo, me toca cambiarme de ropa en el colegio. Los camarines tal vez no son individuales y no son adultos, sino que son mis compañeros los que están ahí. Lo hago de la misma manera, no. ¿Cómo ves ese límite del espacio de lo privado, del derecho a la intimidad? ¿Tienen los niños derecho a la intimidad? Es una construcción progresiva también, es un camino
pero siempre teniendo claro que la responsabilidad recae sobre nosotros. Entonces, eh, como hemos hablado con Marcela Momberg en muchas actividades también pedagógicas, a ver, la idea es que uno haya construido un cierto camino con niños, niñas, adolescentes, hijos, hijas, estudiantes, etcétera, que permita una confianza de base, ¿ya? Pero en último término, los responsables del cuidado y de la salvaguarda somos nosotros. Entonces, eh, si en una situación extrema tenemos que llegar a meternos en la red social o incluso irrumpir en la privacidad del dormitorio, esa, bueno, es una elección de padres y madres, pero yo en lo personal, yo se lo comuniqué así a ambas hijas mías. O sea, a ver, hay un derrotero que es íntimo, que es personal, que tiene que ver con los propios sentimientos, con caminos que van explorando, que pueden querer compartirlos, verbalizarlos o no con nosotros, los adultos que los rodean. Y afortunadamente uno ve que en ciertos recorridos, justamente con todas estas reglas y límites y ejercicios y ensayos de cuidado y autocuidado, se puede dar esa confianza. Pero que si hay un riesgo, voy a ser la primera en correr a la compañía de teléfono celular a pedir el récord completo de mensajes, esto, Claro. lo otro, IPS, y todas las cosas que ni entiendo tecnológicamente para que alguien me las explique, sí siento riesgo. Y hay un juicio que yo he contado muchas veces que ocurrió en Colombia, que donde una niña le decía a los papás, pero si ustedes saben cómo me han criado, ¿por qué me miraron el Facebook y me invadieron mi privacidad? Porque si hasta a nosotros nos ocurren situaciones de estafa, etcétera, y grandes incluso se nos puede pasar el peligro, sentimos que había una situación acá donde Claro. podía haber peligro. Ahora, sí, el ideal es ir acompañando a niños, niñas y adolescentes en esta construcción. O sea, eh, no sé, los acompañamos, por ejemplo, al doctor durante mucho tiempo, ¿ya? Pero a una cierta edad, a lo mejor podemos conversar con el doctor si es que se da el tiempo, porque a veces los doctores no tienen más que 15 Mm. minutos y están así como con todas las horas en el sistema público y privado muy apretadas, pero si se puede dar, decirle al doctor, eh, yo te podría a lo mejor tener 5 minutitos sola o solo con mi hijo, mi hija, y que también puedan plantear ciertas cosas, o con la Claro. enfermera, o con la matrona, y también respetar esos espacios y enseñar, porque es como que llega a los 18, los 20, o los 25, que es cuando termina Ahora todo solo. y ahora usted es adulto, toma Claro. decisiones, pague cuenta, Listo. vaya al doctor, etcétera, Claro, y no hubo ni un claro. ensayo de nada. Entonces, qué importante también eso. Y qué importante decirle a los niños, obvio que hay un respeto por los límites de su intimidad, de sus sentimientos, de sus emociones, de todo. Y queremos acompañarlos ahí, o sea, de la mejor manera posible y estar disponibles y todo, pero con la salvedad de que si sentimos que hay un riesgo o hay un peligro, una situación que sentimos que potencialmente compromete su integridad, su seguridad, esto y lo otro, y los adolescentes son bien perceptivos para darse cuenta, uno ve, de cuándo es control y de cuándo es realmente cuidado. Claro, cuidado. Y de repente uno incluso se pilla, pero así, ¿realmente necesitas saber esto, mamá? Eh, ya, permiso, me voy a tener que ir a revisar, porque claro, sí, me pasé, Mm. me pasé 5 pueblos o uno, y esto tiene que ver con a lo mejor otros temores míos, otras aprensiones. Ok, vamos por otro lado y veamos cómo llegar a una situación donde pudiendo ejercer el cuidado, que todavía como mamás, papás tenemos que ejercer hasta, por lo menos obligatoriamente hasta los 18 años, no, sin importar nada, también damos el aire y el espacio para ir caminando, porque partimos de la manito muy chicos Claro. y después caminamos al lado y después, bueno, vamos caminando cada quien por lo suyo y nos intersectamos de repente y qué maravilla ver que también alguien, cualquiera sea su camino, lo puede ir tomando de una manera que se cuide y que también mantenga en la mira el cuidado de otro y no pasa así con un bulldozer, yo me cuido, yo hago mi vida, la que yo quiero, la que yo prefiero y voy arrasando con todos los demás Claro. y todo, pero acompañemos a los niños porque, no sé, uno de repente escucha a los adolescentes pedir más que los escuchemos, que les hablemos y acompañamos muy pocos ciertos caminos en relación al cuerpo sobre todo y a lo que pasa con el cuerpo y a lo que se siente en el cuerpo. No hablamos de la pubertad, sino hasta que más o menos ya
llegó la regla o Ya aparecieron los está, botones, claro. o apareció el botón mamario o aparecieron los vellos púbicos en niñas y niños, cuando en realidad lo- desde chiquititos están viendo adolescentes en el Claro. mundo, se podríamos decir que va a venir una etapa como esta, va a haber cambios del cuerpo, porque la información anticipada también cuida y va preparando. Tampoco hay que entregar una Wikipedia del proceso, pero ir como anticipando etapas. Y claro, resulta que llegan a los primeros cortejos, a los primeros amores o entusiasmo, no sé, todo lo que queramos llamar, atracciones, vínculos ya más breves, más largos, eh, y hay un montón de información que la ha provisto con suerte las clases de educación sexual si es que hubo disponible, En el otro colegio. tanto, otro tanto la internet, con todas las distorsiones e imprecisiones que además Sin vienen filtro. en el paquete, donde pueden venir otras cosas que son precisas y útiles y habladas en lenguaje adolescente, que también eso es re importante. A mí me encanta ver podcasts y videos de adolescentes hablando de sexo o hablándoles a los adultos de una serie de temas que les preocupan, porque, pero porque han tenido también una base formativa que les permite hablar también de Claro. esto y orientar a sus pares o compartir con sus pares, pero cuando estalló todo el fenómeno de las tesis, y uno veía una serie de funas entre niños y niñas, y yo he repetido muchas veces, a mí me habría encantado que esa performance hubiera estado acompañada de un disclaimer que hubiese dicho, esto corre para el mundo adulto, y esto corre también desde una mirada de cuidado que sitúe el tránsito generacional en los momentos que le tocó vivir, porque, Mm. porque es muy distinto haber crecido en los 50 que en los 60, que en los 80, etcétera. Y no puedo eliminar a la mitad de la población, ni sentir que el mundo está poblado de puro, o sea, como estas generalizaciones de todos son ladrones, todos son corruptos, ahora todos son violadores. Siento que dejan el mundo de los niños y niñas que están creciendo súper despoblados, muy, muy despoblados. Y era como, hagamos el corte en la mayoría de edad para poder mirar los fenómenos de los más chicos, de los más jóvenes, desde otro lugar. Y tú veías todo esto que se traslada al mundo infantil, adolescente. Yo decía, pero ¿dónde estuvimos nosotros acompañando? Si un niño a los 11 años, a los 12 años, transgredió los límites corporales de una compañera, no estoy hablando de una violación, estoy hablando de una Sí. transgresión de límites y en una fiesta y qué sé yo. Y a los 15, a propósito de todo un momento social, se masifica una funa por Facebook, por Instagram, por Snapchat, por donde sea. No tengo, eh, a ver, ok, aprovechemos este momento para conversar todo lo que nos hablamos, veamos que estamos hablando de consentimiento, que sabían que hubo, pero algo que ocurrió a los 11, dejar el rótulo sobre ese adolescente de 15 que ya cambió, además a lo mejor que está haciendo otro Mm. recorrido, que incluso se revisa a sí mismo y dice, churra, no sabía, eh, con esto colgado para siempre, porque sabemos que en las redes sociales no hay olvido, ¿ya? No hay ley de olvido, no hay derecho al olvido. A mí me parece bien, a lo menos, poco compasivo como sociedad. Porque, ok, si los hubiéramos acompañado, si tuviéramos la Claro. educación eh, para la sexualidad, afectividad, para las relaciones humanas, para las relaciones cívicas, desde 0 a 18, que se necesitan y metieron la pata, ok, ya, pero sin nada de eso, habiéndolos dejado a muchos criados de internet. O sea, INJUV dice en Mm. las encuestas, los jóvenes chilenos dicen que se han informado y autoeducado por internet en su mayoría en relación a todos estos tópicos. Si los dejamos así de solo, ¿cómo, cómo los sojuzga? ¿Cómo si además muchos de esos niños acusados eh, por acosos Ujú. también vivieron situaciones cuando chicos que no pudieron verbalizar ni contar? Y no hablo de abuso sexual prolongado, pero de muchas situaciones que Pero tuvieron sin educación es posible que ocurra una situación como esa, no, donde termina siendo quien transgrede o quien abusa. y con transgresiones a su propio cuerpo, o sea, Mm. desde coscacho, desde zarandeo, desde esto que tú describías del camarín, que muchos niños que se sienten tremendamente inhibidos en estas situaciones no Sí, tienen derecho a decir, me puedo ir sucio a la casa y no bañarme aquí, o por me ejemplo. puedo bañar después aunque tenga que esperar más. No, porque el horario de salida es tal. A ver, momento.
tal cual estamos considerando baños intersex, ¿ya? O baños inclusivos, donde todos podamos ir, ojalá siempre estén limpiecito y qué sé yo, todo, es como lo único que uno pide, a mí me da lo mismo, cual sea, pero, ¿por qué no? También en la situación de gimnasio, fútbol, educación física, o la que sea, de repente un paseo de fin de año, respetar los límites también de niños y niñas que no se quieren desvestir delante de todos, que no se sienten cómodos desvistiéndose delante de todos. Hasta eso puede haber dejado una lesión o un dolor traumático cuando es chico y ni siquiera de eso se habló. O sea, a ver, todos traemos historias. Linda Alcoff, una gran feminista de acá, que es centroamericana, norteamericana, tiene todas esas raíces. Escribió un libro estupendo y terrible que se llama... yo tuve la oportunidad de conocerla y me gustó mucho ella la reflexión a la que nos llamó, y con esto ya terminar, que fue a propósito de este escritor, beisbolista, escritor, que de apellido Junot, que escribe sobre su abuso sexual infantil, un testimonio desgarrador, y todo el mundo, o sea, como la respuesta social, yo estoy contigo, solidarizo, o sea, Junot, mi héroe, etc. Y luego surgen en la universidad acusaciones Denuncias por acoso, ¿ya? contra él. Contra Junot. ¿Cuál era el tema? Junot, que tenía también descendencia dominicana y norteamericana, tenía un modo de interacción física que no preguntaba, ¿te puedo abrazar antes? ¿Te puedo tocar antes? O te voy a saludar de beso, que no debería. Y siempre también con el comentario como de qué linda te ve, y etcétera. Entonces se generaba un clima tremendamente incómodo para los académicos, porque efectivamente eso es sumamente incómodo en el ámbito laboral. Ahora, era desde ahí, yo hasta donde conozco los antecedentes del caso, no era alguien que te estuviera empujando contra las murallas, ni amenazando, pero lamentablemente su modo de ser se recibió de esta manera, y en las relecturas, o sea, pasó desapercibido mucho tiempo, hasta que, claro, hacemos un clic como en la conciencia social, y es como, a ver, pero esto no corresponde. Entonces, obviamente, se hizo la denuncia, salió una carta de las académicas, qué sé yo, todo, muy mal Junot, y Junot salió a pedir disculpas. O sea, yo creo que hizo un proceso de reflexión, no fue como al tiro, se demoró, no sé, unos días, un rato, y dijo que en realidad, y que todavía le quedaba mucho por pensar sobre todo esto, porque también era como parte de su crianza, en fin, qué sé yo, todo, pero que pedía disculpas y que iba a rectificar, y bueno, que iba a tomar acciones de enmienda, etcétera, etcétera. No, Juno es lo peor, qué sé yo, ya hay poco menos que al cadalso y a la guillotina, y sale la Linda Alcoff, sobreviviente también de violencias sexuales, que escribió este libro de Rape and Resistance. Tremenda fuerza ella detrás del movimiento Me Too, a decir, a ver, paremos la moto 5 segundos. Hicimos la denuncia. Hay una acción de rectificación, que es lo que uno esperaría en casos de acoso, abuso o revictimizaciones, incluso sin intención. Con o sin intención, si hay una revictimización, tú tienes que pedir disculpas y tienes que tratar de enmendar. Y resulta que el discurso sigue siendo el mismo, y continuamos en la desacreditación y la humillación pública y todo. Su hijo, me pregunto, y dejo planteada la pregunta de ¿qué tipo de mundo vamos a construir así? ¿Cómo transformamos realmente una sociedad de esta manera? ¿O vamos a eliminar a todos los que hayan pecado, fallado, transgredido en cualquier lugar, edad, momento? O sea, a ver, detengámonos por favor un segundo. ¿Qué es lo que queremos? Y yo ahí... ¿No se supone que lo que buscábamos era el cambio? Claro, y yo, aprovechándome el pánico, Claro. voy a alegar, ¿qué cuida más? De verdad, o sea, como, ¿qué cuida más? Además, pensando en las nuevas generaciones,
¿Cómo, cómo les hablamos de transformación de conciencia, de cambio de marcos mentales, de otra convivencia posible, de cultivo de la humanidad, para no irnos a la punta del cerro, si no hay segundas oportunidades, no hay posibilidad de perdón? eh, Decimos no a la violencia, pero con violencia te hago reaccionar. Como, a ver, no, detengámonos a pensar, como pidió la Linda Alcofen, una carta además magnífica en todo sentido, era como gracias por esta carta, viniendo además de quién viene, desde su lugar de sobreviviente, desde la academia y desde la humanidad también. Creo que ese tipo de preguntas de repente nos han eludido y ojalá vayan siendo más parte de la conversa, justamente para este camino de ayudar o acompañar mientras vemos cómo florece el consentimiento. Vinca, siempre es un gusto poder conversar contigo y abordar A estos temas mí en el programa, también, así que gracias por estar aquí hoy. Te mando un abrazo enorme, que estés bien y también. disfruta lo de tu libro, que es una buena noticia. Nos veremos pronto. Y gracias, Claudia, por este la veo también. Besos, chao, chao. Cerramos este capítulo, la super ciudadana Vinca Jackson junto a nosotros sobre la ética del cuidado, los límites del cuerpo, el consentimiento y más, que por cierto se convierte en podcast en un instante. Antes de